y hoy León XIV trabaja en imponerlo sobre las naciones. Se implanta también una sola economía con la moneda virtual y se trae un poder militar mundial único para su servicio, para perseguir a los cristianos en todo el planeta, como fue orquestado en los protocolos de los sabios de Sión, en los cuales estipulan que eliminarán la concepción misma de Dios, lo cual es el trabajo final del ecumenismo que abortó la religión abrahámica desde Roma. Y así dice el protocolo 4 en su numeral 3, destruiremos a Dios. Aún la libertad podría ser inofensiva y existir en el Estado, sin dañar a la prosperidad de los pueblos, siempre que descansara sobre el principio de la creencia de Dios y de la verdadera fraternidad humana, excluyendo la idea de igualdad a la que aún las leyes mismas de la creación son contrarias, supuesto que éstas establecen la subordinación necesaria. Con esa fe, el pueblo se dejaría gobernar bajo la tutela de sus pastores espirituales y caminaría sumiso y tranquilo bajo la mano de su párroco, resignado con la distribución que Dios ha hecho de los bienes de la tierra. He aquí por qué es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus de los Goyim el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por cálculos y las necesidades materiales. Para este movimiento se apoyan también en su siguiente protocolo, asegurando que los sistemas controlados por ellos surtan el efecto correspondiente, como lo hizo Trump reconociendo a Jerusalén como capital. Y oigan bien las palabras de este protocolo número 2 en su numeral 2. Los gobernantes elegidos de los Goyim por nosotros mismos, en razón de su servil obediencia, serán individuos no preparados para el gobierno del país. Así, por este camino vendrán a ser los peones de nuestro juego de ajedrez, fácilmente manejables por las manos de nuestros sabios y geniales consejeros, de nuestros especialistas educados y formados desde su tierna edad para el manejo de los negocios de todo el mundo. No ignoráis que estos, nuestros especialistas, han sacado su conocimiento de gobierno de nuestros planes políticos, de las experiencias de la historia y del estudio de todos los acontecimientos notables. Y para esto logran conseguir el apoyo internacional, porque las naciones han sido saboteadas constantemente a través de una educación destructiva impuestas por las agendas globales de la ONU, la UNICEF, fundaciones y ONGs, que podemos ver en la parte 3 del protocolo 2, que dice: no penséis que carecen de fundamento nuestras afirmaciones. Fijaos solamente en el éxito que hemos obtenido creando el darwinismo, el marxismo y el nietzscherismo. Para nosotros, los judíos sionistas, de todos modos, debe ser claro de ver la importancia desintegradora que estas directrices han tenido en las mentes de los Goyim. Y podemos agregar en este punto del protocolo 2, en el que se denota muy bien que ningún gobernante está preparado para dirigir a una nación, que el Estado de Israel, a través de agentes del Mossad como Jeffrey Epstein, usan el chantaje para tener mayor control sobre los peones de ajedrez, como así los llaman, alimentando los más bajos instintos y las más bajas vibraciones, donde los hombres pierden su identidad y se hacen esclavos del averno con la pedofilia, el homosexualismo, la trata de blanca, las adicciones, etc., de quienes se presentan como gente de bien. Es el caso de Trump, Biden, Obama, Clinton, Bush y muchos más, como la realeza de Windsor, que están envueltos en diferentes escándalos que se quieren ocultar y manipular. Recordando también que este tipo de manipulación existe en Hollywood, donde se ha expuesto que en celebraciones privadas han existido casos de canibalismo, y en la farándula musical, como es el caso de Diddy Combs, que también usaba el chantaje y el abuso sexual de algunas figuras reconocidas. Y varios de estos individuos que han sido capaces de denunciar estos casos son desprestigiados o simplemente desaparecidos. Epstein aparentemente se suicidó en la cárcel, un ejemplo a tener en cuenta. Por ello, dentro de los protocolos se resalta lo siguiente. En el protocolo 3 se dice: apoyamos el comunismo.
El pueblo, bajo nuestra dirección, ha destruido la aristocracia que era su protectora, su bienhechora natural, porque sus intereses estaban inseparablemente unidos a la prosperidad del pueblo. Una vez destruida la aristocracia, el pueblo ha caído bajo el yugo de los acaparadores, de los ladrones enriquecidos que lo oprimen de manera despiadada y cruel. Nosotros debemos aparecer como libertadores del obrero de ese yugo que lo oprime, proponiéndole que se aliste en las filas de ese ejército socialista, anarquista y comunista, que siempre mantendremos en pie, con el pretexto de solidaridad entre los miembros de nuestra francmasonería social. La aristocracia que disfrutaba antes enteramente del derecho al trabajo de los obreros, tenía interés en que éstos vivieran bien alimentados, sanos y fuertes. A nosotros, por lo contrario, lo que nos interesa es la muerte de los Goyim. Nuestra fuerza radica en el hambre crónica, en la debilidad del obrero, porque éstas lo subyugan a nuestro capricho, y porque así carecerá en su impotencia de la energía y la fuerza necesaria para oponerse a ese capricho. El hambre dará al capital más derechos sobre el obrero que los que jamás otorgaron a la aristocracia, la ley y el poder de los monarcas. Mediante la miseria, el odio y la envidia que ella produce, manejaremos y utilizaremos sus manos para aplastar a los que se oponen a nuestros designios. Cuando llegue el momento en que nuestro soberano Rey universal sea coronado, esas mismas manos barrerán todo obstáculo que pudiese atravesarse en el camino de nuestro soberano. Aquí están hablando del anticristo. Los judíos estarán a salvo. Este odio se magnificará más aún por los efectos de crisis económicas que detendrán las negociaciones en los intercambios y paralizarán la industria. Crearemos por todos los métodos subterráneos y secretos abiertos hacia nosotros y con la ayuda del oro, totalmente en nuestras manos, una crisis económica universal en las cuales lanzaremos simultáneamente a las chusmas de obreros a las calles en todos los países de Europa. Estas chusmas se apresurarán para verter la sangre de aquellos en la simplicidad de su ignorancia, que ellos han envidiado desde sus cunas, y cuya propiedad podrán entonces saquear. La heroína no solo financiaba a los capos del crimen, financiaba al imperio americano. Y el cerebro que lo hizo posible no era una figura de novela. Era un hombre olvidado, sin estatuas, sin biografías. El coronel Paul Helliwell. Su nombre apenas aparece en los libros, pero su influencia marcó el destino de la inteligencia estadounidense, más que cualquiera de sus superiores. Wild Bill Donovan, Allen Dulles o James Jesus Angleton. China, 1943. El mundo ardía. El ejército japonés avanzaba, mientras el país se desangraba en una guerra civil brutal entre dos enemigos, los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Oficialmente, eran aliados contra Japón. En realidad, se degollaban en la oscuridad. Helliwell, un operador frío con credenciales del OSS, se infiltró en la provincia sureña de Yunnan, y lo que vio cambió su visión del poder para siempre. El ejército de Chiang sobrevivía, no gracias a la ayuda occidental, sino gracias al comercio más rentable del planeta, la heroína. El propio gobierno chino había convertido el opio en moneda de guerra. Chiang Kai-shek hizo lo que pocos se atrevieron siquiera a admitir: convirtió a la China nacionalista en un narcoestado. Su ejército, debilitado y sin recursos, encontró una solución tan rentable como siniestra: usar la droga como arma. Y lo hizo con ayuda de una organización que ya dominaba las sombras de Shanghái, la Green Gang. La Green Gang existía desde mucho antes de la ley seca americana. Contrabandeaban opio, manipulaban elecciones y construían túneles secretos bajo la ciudad como si fueran arterias ocultas del poder. Apoyaron el ascenso de Chiang Kai-shek y, a cambio, él les entregó las llaves del tesoro nacional. El opio fluyó sin interrupciones por la carretera de Birmania, alimentando una red que financiaba ejércitos
y compraba lealtades. Incluso instituciones que parecían respetables, como la Fundación Rockefeller, habían contribuido años antes a legitimar el tráfico bajo la fachada de ayuda médica a través del China Medical Board. Pero ya no se trataba de medicinas. Era una guerra pagada con heroína. El coronel Paul Helibel entendió el sistema a la perfección. Vio la estructura, la desesperación y la oportunidad. Entonces, propuso una idea que cambiaría para siempre la política exterior de Estados Unidos. ¿Y si ayudamos a nuestros aliados anticomunistas a vender drogas, a cambio de protección, armas y apoyo logístico? El plan era tan cínico como efectivo. El general Wild Bill Donovan dio su aprobación. Allen Dulles asintió. James Jesus Angleton observó en silencio, desde un rincón. Y así, el narcotráfico se convirtió oficialmente en una herramienta de guerra. El acuerdo se formalizó bajo el nombre de Civil Air Transport, una aerolínea operada por los nacionalistas chinos, que pronto evolucionaría en el transportista encubierto más infame de la CIA, Air America. Pero esos aviones no llevaban solo suministros, eran bancos voladores, arsenales voladores, laboratorios voladores de heroína. Y ese fue solo el comienzo. Una vez que la droga empezó a financiar guerras contra el comunismo, nunca se detuvo. El sistema se expandió como una metástasis. Sus tentáculos atravesaban continentes. Nueva Orleans, donde Carlos Marcelo dominaba los muelles. Sicilia, donde los viejos capos aún honraban sus pactos de guerra. Turquía y Marsella, donde el opio se refinaba con precisión industrial. Vietnam, Centroamérica y Sudamérica, donde la CIA usaría la droga como moneda política. Para cuando Dwight Eisenhower llegó al poder, la Agencia Central de Inteligencia ya había construido una economía en la sombra, una red global financiada por drogas, armas y golpes de Estado. No era una conspiración, era una política encubierta. El producto se movía como el petróleo, solo que más rentable. Opio crudo del Triángulo Dorado, refinado en Turquía, procesado en Marsella y distribuido en los barrios de Harlem, Nueva Jersey y Nueva Orleans. Y de esta manera, atendiendo los puntos anteriores, llegará el nuevo orden mundial globalizado. Destruida la sociedad, los gobiernos sufren golpes de estados, las naciones entrando en bancarrota, las religiones extraviando a las masas y las guerras en muchos lugares, masacrando pueblos. La corrupción será una bandera en cada esquina del mundo. El Protocolo 24 anuncia al hijo de perdición como una persona de grandes valores, asegurando que las gentes le seguirán. Claro, al haber corrompido a todas las instituciones y a quienes las integran, crean una imagen de engaño total que el mundo adorará, como lo dice Apocalipsis 12. Y fue arrojada a la tierra la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el mismo Salomón, Jared Kushner, que engaña al mundo entero. Y así dice el Protocolo 24 sobre el rey de los israelitas. El rey de Israel no debe estar bajo el dominio de sus pasiones, especialmente bajo el de la voluptuosidad, ni debe, por alguna flaqueza de su carácter, dar lugar a que sus instintos animales se sobrepongan a su razón. La sensualidad obra de manera demasiado nociva sobre las facultades intelectuales y la clarividencia de las cosas, inclinándose hacia el lado peor y más bestial de la actividad humana. Por ello, han trabajado a través de los tiempos con estos planes, para enceguecer el corazón humano con toda perversidad, para que se pierda la capacidad de clarividencia del corazón, que se logra alcanzar al despertar la identidad con Dios, el yo soy, y con ello lograr la conciencia, que devuelve la visión y la claridad de ser un humano hecho con todo el poderío de los universos, la luz de los soles que resplandece como la verdad de nuestros corazones, luz que endereza los pensamientos en cada hombre, haciendo un nuevo camino neuronal que conlleva a la destrucción de todos los vicios y malos hábitos que no daban la oportunidad de desarrollar la inteligencia que se vierte en el cerebro solo por el esfuerzo de conocer y contener la ley.
la verdad de quienes somos para con ella permanecer.